Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Episodio 11. Uy, acá se me corrió esto. Ahí está. De el concepto de la angustia. Así que voy a poner acá compartir pantalla. Todavía me sorprendo cómo arrancamos esto, Gallo, ¿eh? Fue una charla que duró, ¿cuánto duró? 3 minutos. Sí, 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 rápido. Y acá estamos, no lo pensamos mucho. Me parece que a veces está bueno tomar decisiones así, ¿viste? Sí, sí. Taller Sí, intempestivo le podríamos poner. claro. Esos momentos en donde la impulsividad sirve, esos raros momentos donde el ser impulsivo es bueno. Bueno, ¿querés arrancar a leer o arranco yo como vos quieras? La angustia objetiva. El empleo de esta fórmula de la angustia objetiva podría llevarnos a pensar en primer lugar en aquella angustia peculiar de de la inocencia, que por cierto no es otra cosa que la reflexión de la libertad en sí misma y sin salirse de su posibilidad. A este propósito sería bien pobre la réplica de quien nos objetase el haber olvidado con ello que ahora nos encontramos ya en otro punto distinto de nuestra misma investigación. En cambio, representaría una gran oportunidad el recordar que la distinción de angustia objetiva cobra su auténtico significado al discriminarla de la angustia subjetiva. Tal distinción, así entendida, no cabe mencionarse en el estado de inocencia de Adán. La angustia subjetiva, entendida en el sentido más estricto, es la angustia instalada en el individuo como consecuencia de su propio pecado. La angustia en este sentido trataré más adelante en otro capítulo. Entendiendo así los términos, cae por tierra esa contradicción que parece encerrar la fórmula de angustia objetiva, y al mismo tiempo la angustia aparece cabalmente como lo que es decir, como algo subjetivo. Por eso, la distinción entre angustia objetiva y subjetiva pertenece a una nueva consideración, en la que precisamente se tiene en cuenta el mundo y el estado de inocencia del individuo posterior. Con esta división que hacemos aquí, queremos designar como angustia subjetiva aquella que acompaña la inocencia del individuo y que corresponde a la angustia adamítica, pero con la particularidad de que se diferencia cuantitativamente de ella en virtud de las determinaciones cuánticas de la generación. En cambio, por angustia objetiva, entendemos el reflejo de esa pecaminosidad de la generación en todo el ámbito del mundo. Espera, En frenemos el ahí un apartado, poquitito. Perdón. bueno, Entonces está diciendo que dos angustias, digamos, para él, la subjetiva es la que viene después del pecado y la objetiva es la que está previo, que está en el estado de inocencia. ¿Estoy bien? exacto, Está exacto. bien. Y que sería el reflejo de la pecaminosidad de la generación en todo el ámbito del mundo, o sea, lo que sería el pecado en cuanto especie, Mm, o la pecaminosidad en cuanto especie. está bien. Esa es la angustia objetiva. Y Ok. la subjetiva es en cuanto individuo. Mm, está bien. Listo. Genial. Está bien, está En bien. el aparte, seguimos. Sí, sí, está buena esa distinción que es objetiva porque es la que le pertenece a todo el género humano. No se puede Exacto. subjetivar porque no es de nadie en particular. Está bien. Listo. En el apartado 2 del capítulo anterior indicábamos que la expresión con el pecado de Adán vino la pecaminosidad al mundo entrañaba una reflexión muy superficial. Este es el lugar apropiado para retornar a esa expresión y desvelar la verdad que ella encierra a pesar de todas las confusiones. Nuestra consideración deja a Adán en el mismo momento en que ha pecado y queda enfocada hacia el punto de partida del pecado de cualquier individuo posterior. Este cambio de perspectiva es necesario una vez que ha sido puesta la generación, pero porque el concepto de individuo quedaría eliminado si la pecaminosidad de la especie hubiese sido introducida con el pecado de Adán en el mismo sentido que lo fue, por ejemplo, el modo erecto de andar de los hombres.
Todo esto ya quedó expuesto en las páginas anteriores, a la par que protestábamos contra ese prurito experimental que pretende tratar del pecado como si fuera una curiosidad más. En este punto se estableció además el siguiente dilema. O se empezaba suponiendo un interrogador que no sabía lo que preguntaba, o se suponía otro interrogador que, sabiendo el alcance de la pregunta, no obstante, hacía que su presuntuosa ignorancia se convirtiera en un nuevo pecado. Solo si tenemos muy en cuenta todo esto nos revelará aquella expresión su verdad limitada. Lo primero pone la cualidad. Esto supuesto, Adán pone el pecado en sí mismo, pero también para toda la especie. Sin embargo, el concepto de la especie es demasiado abstracto como para que pueda poner una categoría tan concreta como la del pecado, que cabalmente es puesto en cuanto el mismo individuo como tal lo pone. Por esta razón, la pecaminosidad en la especie nunca pasará de ser una aproximación cuantitativa, la cual desde luego comienza con Adán. Aquí radica la enorme significación, mayor que la de ningún otro individuo, que Adán representa dentro de la especie humana, perdón, aquí radica la enorme significación, mayor que la de ningún otro individuo, que Adán representa dentro de la especie humana. Y también en esto consiste la verdad que es encerrada en aquella expresión. Esto tiene que concederlo cualquier ortodoxia que busque comprender bien su propio cometido, ya que la ortodoxia enseña que tanto la especie como toda la naturaleza han caído bajo el pecado en virtud del pecado de Adán. Con todo, hay que hacer la salvedad que con respecto a la naturaleza del pecado no ha podido entrar en ella en calidad del pecado. Por lo tanto, al venir el pecado al mundo, aquel alcanzó esta importancia para la creación entera. Esa efectividad del pecado en la existencia no humana es la que yo he designado con el nombre de angustia objetiva. Esa efectividad del pecado en la existencia no humana es la que yo he designado con el nombre de angustia objetiva. Muy bien puedo señalar lo que se quiere decir con esa fórmula recorriendo a unas palabras de la Sagrada Escritura, a saber, no sé qué iba a leer, griego. tiraba Me la griego. creyeron, me la creyeron. A ver, vamos a buscarlo, a ver qué es eso. La expresión en Romanos. Romanos ¿Romanos cuánto dice? 8:19. 8:19. Romanos. Yo lo tengo como anhelar de las criaturas. Ah, está bien. Epístola a los Romanos 8:19. Claro, exacto. Dice Romanos que hay un anhelo ardiente de toda la creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, ahí es el anhelar de las criaturas. Si así que aquí se habla de un anhelar de las criaturas, ¿quieren que les lea Romanos 8:19? Sí, porque está interesante. Sí, por Porque, favor. bueno, les leo el contexto desde antes. El apartado habla sobre vivir en el espíritu y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también todos nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Así que esta expresión acá estaría referida a lo que aguarda lo que aguarda esa
manifestación de los hijos de Dios. ¿Se refiere a la esperanza? No, se refiere acá a esta expresión a que si él define la angustia objetiva como la efectividad del pecado en la existencia no humana, entonces dice, repito todo eso, por lo tanto, al venir el pecado al mundo, aquel alcanzó esta importancia para la creación entera. Esa efectividad del pecado en la existencia no humana es la que yo he designado con el nombre de angustia objetiva. Muy bien puedo señalar lo que se quiere decir con esa fórmula recurriendo a unas palabras de la Sagrada Escritura, a saber, el anhelar de las criaturas. Si aquí se habla de un anhelar de las criaturas, entonces es más claro que el agua que éstas se encuentran en un estado de imperfección. La naturaleza del pecado, digamos, vendría a ser, ¿no? Después nos detenemos un poco más. Puso a toda la creación entera en un estado de aguardar y anhelar esa manifestación de lo glorioso. La naturaleza también estaría, o la existencia no humana estaría en estado de caído también, ¿no? O de corrupción, ¿sí? Por ejemplo, en este sentido es que el Papa Francisco toma la encíclica sobre la casa común en el Laudato Si, que toda la creación sufre y gime por el pecado del ser humano. Entonces es muy interesante ahí esa visión, porque también nos conecta con la idea del mundo, de lo creado. Que esa corrupción corrompe todo lo que es no humano también. Me hace pensar mucho en Tolkien esto, no sé por qué se me viene. Sí, ¿no? Me hace pensar en cómo cuenta eso. Sí. ¿Por qué Tolkien? Sí, porque viste que cuando los humanos se empiezan a corromper, se empieza a apagar la luz de los árboles, la tierra empieza a tener como un olor fétido. Todo lo La que estamos... creación se ve afectada. Exacto, exacto. ¿Qué quiere decir cuando bueno, en Romanos, ¿no? ¿Romanos era? Epístolas de los Romanos. Cuando dice que la creación está sujeta a la vanidad. Bueno, no sé. No sé, pero está interesante la expresión. Yo imagino a la vanidad del ser humano, ¿eh? Sí. Por ejemplo, con respecto a la explotación, pero estoy haciendo una interpretación, ¿no? Habría que investigar ahí un poco más qué puede significar eso en el contexto más específico. También es interesante la diferencia entre esperanza y anhelo. Sí, yo lo entiendo eso, la creación sujeta a la vanidad, como entendiendo que es posible o está ligada a la vanidad, o que corre el peligro ese de la vanidad, por eso está como sujeta o está ligada, ¿no? O está relacionada. Bien. Interesante igual acá cómo opera con la Sagrada Escritura Kierkegaard también, ¿no? O sea, cómo él toma así 3, 4 expresiones o una expresión de 3, 4 palabras y cómo la exprime. Porque ahora vamos a ver eso respecto de la angustia objetiva, que es la efectividad del pecado en la existencia no humana. Entonces, bueno, vamos a ver ahí eso. Si les parece, avanzo ahí un poquito y vemos cómo opera. Sí. Cuando se emplean expresiones... Sí. Perdón, ¿alguien habló? No. Avanzo entonces. Metele. Cuando se emplean expresiones y conceptos como deseo, anhelo, espera y otros similares, se suele pasar por alto que todos ellos implican un estado anterior y que éste, por consiguiente,
no deja de estar presente y de hacerse valer mientras la nostalgia se desarrolla. El estado en que se encuentra el que está a la espera no es un estado en que aquel se haya metido por casualidad o algo por el estilo, de suerte que el que espera lo encuentre completamente extraño. No, es un estado que él mismo produce en tanto espera. La expresión de una nostalgia semejante es la angustia, pues en la angustia se anuncia aquel estado del cual el individuo desea salir y precisamente se anuncia porque el solo deseo no basta para salvarlo. ¿En qué sentido la creación se hundió en la ruina con el pecado de Adán? ¿De qué forma la libertad, en cuanto fue puesta justamente por el abuso que se hizo de ella, haya proyectado un reflejo de la posibilidad y un temblor de coparticipación sobre las criaturas? ¿Hasta qué punto tiene que suceder esto por cuanto el hombre es una síntesis con cuyos contrastes extremos quedaron establecidos desde el principio y que después cabalmente por el pecado del hombre llegaron a oponerse entre sí de una manera aún mucho más acentuada? Todas estas son cuestiones que desbordan el campo de la investigación psicológica y pertenecen propiamente a la dogmática, en concreto a la doctrina de la redención, en cuyo esclarecimiento esa ciencia explica el supuesto de la pecaminosidad. Porque es así como tiene que establecerse la dogmática. Toda ciencia ha de situarse sin titubeos en su propio punto de partida y no vivir a expensa de amplias digresiones por el campo de las demás. En este sentido, podemos afirmar que la dogmática íntegramente resultará problemática y fluctuante si comienza empeñándose en explicar la pecaminosidad en sí misma o en demostrar su correspondiente realidad. Por este camino, desde luego, jamás tendremos una ciencia dogmática. Hay una epistemología, Kierkegaard, ¿no? Esta angustia desparramada en la creación puede llamarse con todo derecho angustia objetiva. No la produjo la misma creación, sino el hecho de que sobre esta viniera a reflejarse el resplandor de una luz muy distinta, precisamente porque con el pecado de Adán, y otro tanto acontece siempre que el pecado se introduce en el mundo, quedó degradada la sensibilidad hasta convertirse en pecaminosidad. Fácilmente se echa de ver que este modo de concebir la cosa incluye también una negación palmaria de los puntos de vista racionalistas, según los cuales la sensualidad en sí misma es pecaminosidad. La sensibilidad se hace pecaminosidad una vez que el pecado vino al mundo y cada vez que el pecado viene al mundo, pero lo que aquella llega a ser no lo fue de antemano. Franz von Baader ha protestado con mucha frecuencia contra la tesis de que la pobreza o la sensualidad en cuanto tal sea la pecaminosidad. Mas si aquí no se anda con mucho cuidado, se incurre desde otro lado muy distinto en el pelagianismo. En realidad, el propio Baader no ha tenido en cuenta la historia de la especie humana al fijar sus ideas características. En la progresión cuantitativa de la especie, es decir, de una manera que no toca a la esencia misma, la sensibilidad es pecaminosidad. En cambio, no lo es en relación al individuo, sino hasta el momento en que éste, pecando personalmente, vuelve a ser de la sensibilidad pecaminosidad. Algunos pensadores de la escuela de Schelling han prestado especial atención a la alteración que ha sufrido la creación con el pecado. Aquí se ha hablado también de la angustia que tiene que haber en la naturaleza inanimada. Pero enseguida ha quedado debilitada toda la efectividad de este gran pensamiento, ya que esa escuela tan pronto nos lo presenta como un problema de la filosofía de la naturaleza, que es tratado ingeniosamente con ayuda de la dogmática, como tan pronto nos lo ofrece a guisa de un concepto dogmático que se solaza con el resplandor de la mágica esplendidez de la consideración naturalista.
Creo que ya es hora de cortar por lo sano una digresión que solamente inicié con con el afán de traspasar por unos instantes los límites de la presente investigación. La angustia nunca jamás volverá a ser lo que fue en Adán, puesto que por él entró la pecaminosidad en el mundo. Aquella angustia ha llegado a tener hoy una doble analogía en virtud del último hecho señalado, la de la angustia objetiva en la naturaleza y la de la angustia subjetiva en el individuo, de las cuales esta segunda contiene un más con respecto a aquella angustia adamítica y la primera un menos. Ahí es como que mordí la banquina un poco. Sí, andás a ver también a quién le está respondiendo, porque Mm, no hay que olvidarse, viste, que esto se da en un contexto, en una discusión, uno tendría que tener un poco algunos elementos más mm, por ahí para entender a qué discípulos de Schelling le responde, qué significa lo que este teólogo dijo von Bader. mm. Bueno, excede también los límites de este taller, digamos. Lo que Sí. podemos sacar en concreto de acá es que hay una angustia objetiva Mm, que tiene que ver con la existencia no humana y con cómo el pecado degrada y corrompe, digamos, la naturaleza de las cosas, y el ámbito en el que el ser humano vive, ¿no? El ambiente, por decirlo de alguna manera. Y me pareció muy rico, muy interesante esto de que la sensibilidad no es propiamente pecado, que ya había estado antes, mm, sino que por el contrario, por la acción del pecado se diluye, se pierde, se cauteriza la sensibilidad. mm, Me parece que ahí hay muy, algo muy, muy bello, mm, ¿no? Para trabajar en relación a cómo lo sensible, ¿no? Cierta mirada, cierta escucha, cierto gusto, se ve afectada por esa caída en el pecado, ¿no? mm. Mirá vos, Sí, Graciano, creo que lo habíamos hablado, ¿te acordás? Cuando estaba Cielo, el tema este de justamente que la sensibilidad en realidad no es la pecaminosidad. La pecaminosidad es como si enturbiara algo que puede ser, llamémoslo así, no sé si decirlo puro o un sentimiento eh, sincero, noble o como lo querramos llamar, no sé. Adjetivo un poco, me muevo por la rama con los adjetivos. Pero lo que quería decir también respecto de la angustia objetiva y subjetiva es que acá siempre Kierkegaard me parece que está tratando de poner el acento en que la angustia subjetiva tiene que ver con el individuo, con su elección, con su decisión. Entonces se corre de ese lado de lo abstracto y lo deja. Habla de la angustia, como lo leímos recién, como una angustia objetiva, como un reflejo de lo que es la pecaminosidad y que tiñe todo, o que puede teñir la naturaleza, lo no humano y todo lo que va más allá de la persona también, ¿no? mm. Sí, me quedo pensando bastante en esto de cómo el pecado como incide en la sensibilidad. Eh, y me hizo acordar algo que leía hoy, también de Byung-Chul Han, hablando de Heidegger y la angustia, ¿no? Que para mí, creo que, bueno, vos lo has dicho, Gallo, varias veces, Heidegger pareciera que, no sé, leyó Kierkegaard, pero no sé si le hace mucho, si le reconoce muchas cosas. Y en esto de cómo el pecado finalmente es como alienarse de uno mismo, perder contacto con uno mismo, eh, y la angustia es un poco la manera como de retornar, ¿no? Como un poco de señal para ir hacia el camino de aquello que es propio. Acá dice este autor, según Heidegger, la angustia surge cuando se derrumba el edificio de los modelos familiares y cotidianos de percepción y comportamiento con el que habitualmente estamos instalados con toda obviedad.
Dice, gozamos y nos divertimos como se goza. Leemos, vemos y juzgamos sobre literatura y arte como se ve y se juzga. Pero también nos indignamos de aquello de lo que uno se indigna. Dice, el uno impersonal aliena a la existencia en su posibilidad ontológica más propia. En esta forma de compararse tranquilamente con todo, entendiéndolo todo, la existencia cae en una alienación, en la cual le queda oculta su posibilidad ontológica más propia. La angustia nos libera de la existencia pública cotidiana del uno impersonal, en la que uno se había habituado a vivir distrayéndose de sí mismo. Nada, sigo pensando en esto del el pecado, cómo golpea esa sensibilidad y no permite que uno se conecte con eso propio. Claro, eso es bien kierkegaardiano, porque tanto en la época presente como acá en el concepto de la angustia, se plantea, digamos, sobre todo en la época presente se plantea la oposición entre lo uno, la multitud, el público, la masa, y el sí mismo y lo propio. Digamos, Heidegger lo toma así, digamos, para mí todo de Kierkegaard, lo seculariza, pero es sin duda, digamos, se está bebiendo de acá porque en esa búsqueda de ser lo que se es, digamos, de hablar como se habla, de divertirse como hay que divertirse, es el reino de lo impropio. Claro, te garantiza sacarte de encima la angustia, porque bueno, en última instancia, o diluirla, si se quiere, en lo impersonal, en la multitud, queda diluida esa angustia. Porque bueno, yo hago lo que hay que hacer, ¿no? En última instancia, tanto en la vivencia de la vida cotidiana, en todos los órdenes, como en la vivencia de la fe. Digamos, si yo creo como hay que creer, si vivo la fe como sé la debe vivir, si soy cristiano a la manera de la cristiandad, no tengo que hacerle frente a mi condición concreta de pecador, yo, como individuo singular, y hacerme cargo de mi decisión y de mi libertad. Pensaba, ¿no? Gallo, en la clínica, hoy, por ejemplo, un consultante que hace 2 meses más o menos, cortó con su primera novia, ¿no? Y él se preguntaba, por momentos la extraña, fue una decisión de él, y por momentos la extraña, y hoy me dijo, la amo, pero a la vez hay varios motivos por los cuales cortó la relación, y la intriga de él era como, ¿y ahora qué hago? Y un poco, pero no solamente qué hago, sino qué está bien hacer. Y ese qué está bien hacer responde a esto impropio, a como, bueno, ¿qué hacen las personas cuando se separan en general? Y es mucho más fácil porque no tenés que hacerte cargo de esa decisión, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, en relación al comentario de Martín, es un momento en el que, por más que en el corazón tengamos algo, en la mente, o sea, la razón está todo el tiempo martillándonos con estas cuestiones. Y ahí me parece que podemos relacionarlo con la sensibilidad, porque uno supone que la razón debe someter a la sensibilidad. Y cuando él dice la sensibilidad, esto de, ay, se me fue, pero es como que me parece que
desde el momento en que tenemos uso de la razón para someter a la sensibilidad, es que puede la sensibilidad llevarnos al pecado. Antes no. No sé si me equivoco. A ver, no entendí bien. O sea que la sensibilidad por sí misma no es pecado, me pareció entender esto en el libro, pero en el momento en el que la sensibilidad se ve sometida al uso de la razón, ahí sí interviene nuestra voluntad de hacer con nuestras debilidades lo que nosotros razonemos. Sí, lo que pasa es que ahí la sensibilidad queda un poco escindida de la razón, digamos, y el movimiento de la voluntad sería un movimiento racional. En realidad es interesante pensar que el movimiento de la voluntad no es necesariamente racional. Puede que haya algo de eso. Bueno, esto está bastante más claro por ahí en autores como Freud o como Schopenhauer, ¿no? Pero uno quiere algo y después elabora razones para quererlo. Mm. Digo, me parece que es un poco más difuso el límite entre esa voluntad y esa razón. Sin duda que a la hora de elegir, digamos, uno puede elegir dejándose arrastrar por esa impropiedad, por el deseo de otro, por lo que hay por esa masa, ese público, o uno puede querer, mucho más difícil y más angustiante, buscar cierto movimiento auténtico en esa elección. Ahí no hay manera de que no aparezca la angustia. Claro, Parece a mí, ¿no? Pero sin duda, me parece rico esto de pensar o de decir, bueno, guarda, que si yo elijo ir hasta el fondo de la angustia, si elijo recuperar cierta sensibilidad previa a la caída en el pecado, se me agudizan los sentidos. Mm, Porque a mí me gusta pensar la sensibilidad como una agudización de los sentidos. mm, Ya que estamos para flashearla con Adán, pienso en Adán. Adán olía mejor tenía mejor olfato que nosotros, mm. tenía mejor vista que nosotros. Me imagino yo, ¿no? Tendría mejor tacto. Nosotros no, viviendo en ciudades y en pueblos como los que vivimos, necesariamente tenemos que perder olfato, si no, no podríamos vivir sintiendo todos los olores como los perros. Mm. Yo creo que no podríamos vivir entre nosotros. No sé, por ahí estoy flasheando demasiado. María Ángeles, sálvame vos. Hola, ¿cómo están? Sí, em, no podríamos vivir de una forma occidental, porque sí lo podríamos vivir. Creo que tiene que ver mucho con esto que hay una oda ahora, como el tema del aquí y la ahora, son frases retrilladas o la presencia. Cuando uno está más conectado con los sentidos, es como que te vuelves más presente. O sea, Mm. em, todo se vuelve más intenso, ¿no? El calor es más incómodo porque no lo estoy evadiendo. Ahora, yo pensando que hace mucho calor acá en Neuquén. La persona de al lado la estoy mirando y me está pasando algo con ella y no lo puedo, o sea, todo se vuelve más real. Y bueno, no sé más o menos cuál es el lineamiento del grupo, pero pensando cuando se habla de la presencia del espíritu, qué sé yo, eh, como que cuando entras en una meditación o entras en una oración o entras en una, eh, eh, pues, esa sensibilidad se vuelve más intensa. Y en realidad es algo que es naturalmente. Es como de pronto, cuando estás con él, en mis palabras, ¿no? Como en el espíritu, Mm. o en una, viola,
se diluye, es como que hay algo de ahí del pecado, ¿no? De la ilusión que se desvanece y todo se vuelve más intenso. Entonces al mismo tiempo escucho que leen a este chabón y es como que es algo muy físico de lo que está hablando, ¿no? Y como decía alguna de las chicas que escuché recién, y ahí hay algo de la razón, que también, no es seguro lo que quería decir ella, pero bueno, yo lo tomé por ahí, que es como que no es necesario. Porque cuando hablaban de lo de Adán, a mí se me viene como la palabra de lo preconceptual, ¿no? Es como algo de lo premental, y que yo digo que ser más evolucionado es volver al estado de bebé. Entonces es cuando la mente ya está más relajada ahí y vos estás como sintiendo, sensible. Me parece potentísimo porque realmente, digamos, toda experiencia mística tiene una característica fuertemente física, fuertemente sensorial, muy sensorial, muy sensorial. Digamos, todas las experiencias que uno lee o lo que uno puede haber llegado a experimentar tiene que ver con eso, con sentir fuerte en la piel, con oler, con ver también, con cierta percepción de la luz. Hay ahí una cosa muy física, muy física. Y el racionalismo religioso, digamos, teológico, justamente, como denuncia acá Kierkegaard, plantea que la sensibilidad es la pecaminosidad. O sea, entonces plantea como que yo creo que también se refiere a las pasiones, porque para Kierkegaard la fe es una pasión. Está en ese ámbito, en el ámbito de las pasiones. Se refiere también a la pasión en el mundo interior, con la intensidad con la que sentimos. Respondo a la pregunta que se puso en el chat. No es solamente lo sensorial, pero sin duda es también lo sensorial. Sin duda es también lo sensorial. Entonces, bueno, cuando hay una igualación, cuando todo es lo mismo, ya no importa esa textura que te da lo sensible, ¿no? Ya pienso en el mundo en el que vivimos, ¿no? Como todo es liso, todo es no sé cómo pensarlo, pero es todo igual, todo es igual. Y en el sentido tanto ético como estético como religioso, cuando todo se iguala, todo da lo mismo también. No hay una... Bueno, pará, me estás haciendo ruido al lado del micrófono. Llévalo para allá. Pienso, por ejemplo, en esto que decís de que estamos adormecidos. Kierkegaard expresa en algún momento que él escribe para generar un despertar, un despertamiento. Por eso quien escribe este texto es Vigilius Aufniensis, que es el vigía de Copenhague, el que está en estado de vigilia. ¿Sí? Hay una necesidad de estado de vigilia, de estar velando para ver qué pasa con esto que me pasa. No para evadirlo, no para saltarlo, sino para atravesarlo. Muy bueno eso. Bueno. Muy bueno el detalle con el escritor, el seudónimo que usa para acá. Estuvo él en duda si iba a escribirlo como este texto se iba a llamar sobre el concepto de la angustia, y estuvo en duda si lo firmaba como Soren Kierkegaard. Y sí, son re performáticos. Y cambió el título, le puso el concepto de la angustia y se inventó este psicólogo. Qué bien. Que no se sabe si es teólogo o psicólogo, pero es más psicólogo,
que es el vigía de Copenhague. Y a mí me gusta pensarlo, también Copenhague, en su expresión original, significa el hombre del puerto, la gente del puerto. Entonces sería el porteño también, ¿no? Qué bien. Claro, es el vigía portuario también, el vigía de los porteños, ¿no? De aquel que está en el puerto. Bueno, el vigía de Copenhague, el que está vigilante, el que está despierto cuando todos están dormidos. Y esa sensación también es una especie de éxtasis. Estar en una búsqueda ahí, ¿no? Pienso en todas las noches, recuerdo todas las noches que no dormí para poder atravesar mi angustia, digamos. Y hay un estado de excepción de la vida cotidiana, o sea, hay una suspensión de la cotidianeidad en esos momentos, ¿no? Porque sí. Si lo pensamos en la actualidad, toda la industria del mercado se mueve con el afán de no permitirnos vivir esa angustia. O sea, todo es para tapar la angustia. El entretenimiento, etcétera. Todo eso tiene como objetivo que no la percibamos. Justamente, y terminás dormido. Mira, justamente mañana, paso el chivo, mañana comienzan las jornadas Kierkegaard, son mañana. Mañana, sí. Miércoles y jueves son virtuales, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde más o menos, con algunas pausas en el medio. Mañana y pasado virtuales, y el viernes son presenciales. Yo voy a tratar de presentar algunas ideas en relación al concepto del aburrimiento y de lo interesante. Y esto que decís vos, Cise, es tal cual, digamos, como la evasión del aburrimiento, el querer entretenerse a toda costa, genera mayor tedio. Pienso en Netflix, estoy aburrido, voy a mirar una serie. Bien, ¿qué miro? Y tengo tanto para mirar que no sé qué mirar, y termina dando todo lo mismo. Entonces, bueno, a ver cuál es el top global o el top Argentina. Bueno, miro esto que es lo que se está mirando, ¿no? Entonces Y necesitas cada vez una dosis más grande. Sí. Y pasa algo muy curioso también, porque las series los capítulos son cada vez más cortos, 20, 25 minutos, bueno, 30, 40, depende de la producción, pero está hecho para que no pares de ver. Entonces terminás y entras en esa mirando algo que es más largo que una película, pero también hay toda una visión tediosa de hoy mirar una peli de 2 horas y media, 3 horas. ¿Y no te llama la atención, no les llama la atención esta época de tanto remake, de tanto, o sea, que se vuelve a tomar lo que ya se dio? Es como si estuviéramos ya girando la cresta de la ola, ya retomando las cosas que ya se dieron. Me parece muy sintomático. Terriblemente, Porque totalmente. Porque hay parece que ir a ser lo seguro. Perdón, Graciano, perdón. No, parece ser que se han agotado las formas, ¿no? Pero las formas de todo, bueno, eso también tenía que ver en una época con el posmodernismo, pero retomando un poco lo que vos decías de la época presente, el concepto de público, de nivelación, etcétera, etcétera, que es el tema este también de, bueno, de vivir, de haber vivido tantos tiempos, tantos siglos a veces de cultura, de cuestiones que van tapando esto, como decían, de la angustia y que produce la obturación del camino interior, el camino hacia uno mismo. Entonces, uno responde no solamente a veces a los mandatos paternos o familiares, sino también a lo esto que vos decías, de lo que se supone que hay que hacer en términos sociales. Y entonces ahí caemos en la trampa, ¿no? Justamente por eso, fíjate lo que decía de esto de los remakes, ¿no? Es como también hay en esa repetición una trampa,
no es una repetición auténtica que tensa con lo eterno, porque la categoría de la repetición para Kierkegaard es re importante y es un término espiritual, como repito algo para recuperarlo y que sea siempre nuevo. Y ahí cuento una anécdota familiar. El otro día mis hijos y mi esposa por primera vez vieron Volver al Futuro. Y lo vimos juntos. Y yo lo miré con ellos y para mí verlo con ellos fue también volver a verlo por primera vez. Recuperar esa sensación de ver un clásico por primera vez es maravilloso. Hermoso. Y quedaron flasheados con la película que es de 1985. Un gran año. Digo, no, tremendo. Naciste vos, amigo. Feliz cumpleaños, che. Gracias. Se tenía que decir y se dijo. Empezando a besar los 40. Claro, ahí, al borde. Bueno, pero es interesantísimo esto. O sea, fíjate todo lo que deriva la idea de la sensibilidad. Digamos, y cómo también ahí, yo creo que cuando uno logra limpiarse un poco de toda la falta de sensibilidad, también puede tomar decisiones más auténticas, porque hay una manera de sentir que, como decía Cisse, no necesita racionalizar, percibe algo y responde a esa percepción desde una sensibilidad, ¿no? Y bueno, después elaboro los argumentos, pero en realidad me pasa esto con tal cosa, entonces no puedo ir contra esto, o no puedo dejar de ir a favor de tal cosa, ¿no? O sea, pienso, me convendría, María Ángela lo dijo, tenés razón, me convendría tal cosa, pero yo siento que mejor por acá, aunque no me conviene tanto. Bueno, no hay manera que eso no angustie. Gendlin, que es un teórico que me gusta de la psicoterapia, él habla del paciente del paciente, ¿no? Como que en realidad hay dos consultantes en la terapia, ¿no? En esto de que uno tiene que vérselas con uno mismo, finalmente, porque hay una parte de uno que no elige, que aparece, que, como decís vos, bueno, uno sabe que no conviene esto, pero quiere ir hacia ese lugar, qué sé yo. María Ángela. Quería algo chiquito, que es que cuando hablamos como esto de como el sistema, no sé si usan la palabra sistema, pero es como que se crean mecanismos de evasión. Y a veces se me viene así como Foucault, Bourdieu, como el algo gigante que nos controla. Y en realidad a veces, nada, no, yo no sé. Sí, o sea, me encantaría pensar que hay un poder malo y echarle la culpa al poder malo. Pero no. Más allá de eso, es como pensar en qué es el propio mecanismo. O sea, me veo a mí diciendo, no, la angustia no es mala y leo esto y si bien a veces no puedo participar en los encuentros, los escucho y me siento acompañada, pero al mismo tiempo cuando estoy en mi vida cotidiana y a veces me angustio por random, no importa, ves una flor y es como trato de decir, no, viste, como esto es feo, me muevo. Y es como, si bien yo sé que es un punto ahí como de liberación y que hay que atravesarlo, y uno, seguro acá cada uno tiene como su espacio de reflexión y para poder con la vida, ¿no? Eso mismo micro que pasa a nivel intrasubjetivo, a nivel, nada, social y se ve muy grosero, entonces parece que es algo como que nada, sí, obviamente los sistemas macroeconómicos abusan de eso, estamos plenamente de acuerdo, pero digo, bueno, ahí no sé, como en plan maligno, ¿no? Pero para llevarlo más a lo práctico, a lo chiquito cotidiano es, y yo misma, y yo mismo que lo sé, también lo practico, ¿no? Cotidianamente, en pequeños actos.
a ponerle azúcar al café, ya sé que me cae mal, soy diabético, le pongo azúcar al café, ¿no? Entonces es como microactos que después, a lo macro, es una guarrabasada cochina, pero no cochina, no sé, entre paréntesis, pero es como para llevarlo más a lo práctico. Siento que Kierkegaard, el chabón, porque es más fácil para mí pronunciarlo, es muy práctico. Si bien habla a veces un poco complejo, Claro. es muy práctico en la vida. Y en esto, cuando llegamos a lo chiquitito es, sí, ¿y yo cómo lo puedo hacer para cambiar? O sea, o para, bueno, el darme cuenta, ¿no? Y esto de vuelta, a la presencia, a la sensibilidad, ya sea sensibilidad por las pasiones, sensibilidad por lo físico, no importa, me vuelvo sensible, me vuelvo presente, me anclo, puedo entonces con esa angustia que no me lleva por los aires y me despega hasta la estratosfera, sino que me encarno y hago desde lo que siento. Entonces es como muy básico, plenamente básico. Sí, Digo, fíjate que en ese sentido, mira, una dire me dijo a mí hace no mucho, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, que este señor, nuestro amigo, el vigía de Copenhague, sea tan minucioso, tan insoportablemente minucioso con las categorías, con la conceptualización, es lo que lo vuelve tremendamente práctico. Porque la sensación permanente, que por lo menos a mí me pasa cuando leo a Kierkegaard, es que está hablando de mí y me está hablando a mí. Y a la misma vez es que está hablando de él. Yo siento eso porque él está hablando de él y se está hablando a él. Entonces, por eso me está hablando a mí y está hablando de mí, porque llega a una cosa muy profundamente humana, de lo humano. Pero no de lo humano como esta masa, esta masividad. No habla justamente del sistema. Dice, bueno, la condición de pecado es una condición que solo se reconoce por la vía de la fe cuando uno reconoce este pecado. Hay un pecado objetivo en la naturaleza, en el mundo no humano, en la existencia no humana, pero ¿qué pasa conmigo? Con mi angustia. ¿Qué me pasa a mí con esto? ¿Qué hago yo cuando me doy cuenta que estoy angustiado? Si me detengo en la angustia y me freno ahí, no salgo más, me caigo, quedo preso. Pero si la evado, si no la transito, si no la atravieso, también estoy preso o dormido, porque no alcanzo la libertad profunda del espíritu, la libertad del espíritu, la presencia, como decías vos, María Ángela, hoy, la presencia plena sin atravesar esa angustia. Pero no es un estado en el que hay que permanecer. Claro, pero además, Rick, nadie puede escapar de uno mismo. Es una ilusión. Es una ilusión. Por eso desesperamos por no querer ser sí mismo y también desesperamos por querer serlo. Sí. Tal vez no o sea, no se puede permanecer y tampoco nos podemos liberar, pero sí podemos resignificar lo dado, lo establecido, lo que nos oprime, al conocer las causas que nos provocan estos estados, ¿no? Bueno, fíjate qué interesante que cuando él llega a ese punto que habla de la redención, elige dejar de escribir sobre el tema. Bueno, pero acá ya nos metemos en la dogmática, en la teoría de la salvación, y esto no es asunto de un psicólogo. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque en realidad, fíjense, es maravillosa la jugada del seudónimo. Yo voy a hablar de la angustia, y del único que habla es del pecado, pero porque no quiere hablar ni de la angustia ni del pecado, quiere hablar de la libertad. O sea, ¿cuántos autores que se leen secularmente pueden escribir la palabra pecado cada 3 veces por renglón y así todo tener una de las obras más leídas en el ámbito? Digamos, ¿no? Es una cosa de locos, lo logra. Cualquier otro psicólogo que uno quiera leer y que te hable del pecado, al tercer renglón lo revoleás a la mierda el libro.
No, yo no quería leer sobre esto, ¿viste? El que quiere leer sobre esto que vaya a la iglesia, qué sé yo. Claro. Es increíble, realmente. Y por eso digo, en realidad está hablando de la libertad, está hablando de cómo liberarse de eso. En el fondo nos deja a las puertas de esa redención, de esa recuperación, ¿no? Que es, yo entiendo la redención como la posibilidad de restitución plena, ¿no? De ese Adán primero, ¿no? De esa humanidad profunda, Sí, y absolutamente. ponerse en el papel de psicólogo justamente para ver dónde está la limitación. Eso es maravilloso, ¿no? Sí, realmente sí, realmente sí. Bueno, estos 3 días vamos a tener para empacharnos de Kierkegaard, si quieren, si así lo desean. Realmente, si quieren participar, bueno, eso es abierto, se transmite por YouTube. Hay una grilla muy destacada de autores, no solo acá de Argentina, que estudian a Kierkegaard desde distintos puntos de vista, sino también de América Latina. Es la página de YouTube de la USAL, de la Universidad del Salvador, por ahí se va a transmitir. Ahí lo paso. Y queda Yo grabado. cortaría esa grabación, amigo, si querés. Sí, y ya me tengo que ir igual. Además.